El sonido seco del plástico, rompiéndose contra el suelo, fue lo último que escuché antes de quedarme a oscuras. Mis gafas volaron de mi rostro, arrancadas con violencia, y durante un segundo pensé que había sido un accidente. Pero el silencio que siguió no fue torpe ni culpable, fue cruel, calculado. Luego vino el pisotón, 1, 2, 3, y la voz de mi nuera, cargada de desprecio, atravesó la sala como un cuchillo. «Vieja sorda, que te quedes ciega también». Sentí que el mundo se desmoronaba mientras mi novela seguía sonando de fondo, como si nada hubiera pasado. Me quedé inmóvil en el sillón, con el corazón golpeándome el pecho y los ojos ardiendo. Sin mis gafas, todo era una mancha borrosa, una confusión de luces y sombras, pero podía ver perfectamente la silueta de mi hijo, de pie junto a ella. Podía sentir su presencia y, sobre todo, podía sentir su silencio. No dijo nada, no se movió, no me defendió. En ese instante comprendí que el golpe más fuerte no había sido el pisotón, sino su cobardía. Tragué saliva. El llanto me subía desde el pecho como una ola imparable, pero lo contuve. Me levanté despacio, tanteando el aire, buscando apoyo en los muebles que conocía de memoria. Nadie me ayudó, nadie se disculpó. Caminé hacia mi habitación con la espalda recta, fingiendo una dignidad que por dentro se me estaba rompiendo en pedazos. Cerré la puerta tras de mí y apoyé la frente contra la madera. Solo entonces dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me senté en la cama y recogí los restos de mis gafas que había logrado traer conmigo. Un cristal estaba hecho añicos, el otro colgaba torcido del armazón. Esas gafas no eran un simple objeto, eran mis ojos, eran mi independencia. Sin ellas, apenas podía leer, coser o reconocer los rostros de quienes tenía delante. Pensé en el dinero que me había costado comprarlas, en lo mucho que había ahorrado para poder ver con claridad otra vez. Y pensé en lo fácil que había sido para ella destruirlas. Mientras secaba mis lágrimas, los recuerdos comenzaron a golpearme uno tras otro. Vi a mi hijo de pequeño, dormido sobre mi pecho, respirando tranquilo mientras yo calculaba cómo pagar la renta del mes siguiente. Recordé las noches en vela, los turnos dobles, las comidas que yo me saltaba para que a él no le faltara nada. Recordé cómo prometí protegerlo siempre. Nunca imaginé que, tantos años después, tendría que protegerme de él. Desde que mi nuera llegó a nuestras vidas, algo cambió. Al principio fueron comentarios pequeños, casi invisibles, que hablaba muy alto, que repetía las cosas, que estorbaba en la cocina. Yo sonreía, pedía disculpas, intentaba no molestar. Luego vinieron las órdenes disfrazadas de consejos, las miradas de fastidio, las risas cuando no entendía algo. Mi hijo siempre decía lo mismo. «No exageres, mamá». Y yo, por amor, callaba. Esa noche, mientras escuchaba sus voces apagadas al otro lado de la puerta, supe que había cruzado un límite. No solo habían destruido mis gafas, habían destruido la imagen que tenían de mí como una mujer débil, sumisa, incapaz de reaccionar. Porque algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, acababa de despertar. Me levanté y encendí la pequeña lámpara de la mesilla. La luz era insuficiente, pero me bastaba. Abrí el cajón inferior, ese que nunca revisaban porque creían que solo guardaba medicinas y papeles viejos. Saqué una carpeta marrón, gastada por el tiempo. Dentro estaban los documentos que había reunido en silencio durante meses. Escrituras, extractos bancarios, recibos, contratos, pruebas, mi seguro, mi salida. Mientras los ordenaba sobre la cama, sentí cómo el miedo se transformaba lentamente en determinación. No iba a gritar, no iba a confrontarles esa noche, no iba a suplicar respeto. Había aprendido, quizá demasiado tarde, que el respeto no se mendiga, se impone con hechos. Escuché la risa de mi nuera desde la sala. Escuché la voz de mi hijo respondiéndole, intentando agradarle. Cada sonido era un recordatorio de que ya no podía confiar en ellos. Cerré la carpeta y la escondí de nuevo. Me miré en el pequeño espejo del armario, viendo mi reflejo borroso. Aún así, reconocí algo en mis ojos, una firmeza que no había visto en años.
Me acosté sin cenar, abrazando la almohada como si fuera un salvavidas. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía mis gafas romperse. Escuchaba el insulto. Sentía el silencio de mi hijo. Pero, entre esos recuerdos dolorosos, también se colaba un pensamiento nuevo, insistente. No me quedaré aquí para siempre. Cuando el amanecer comenzó a colarse por la ventana, tomé una decisión. No sería impulsiva, no sería ruidosa, sería exacta, medida, definitiva. Porque si algo había aprendido en 69 años de vida, era que las mujeres como yo sobrevivimos no gritando, sino resistiendo. Y cuando resistimos demasiado tiempo, aprendemos a atacar donde más duele. Me levanté con cuidado, me puse un abrigo viejo y salí de la habitación sin hacer ruido. Nadie me vio, nadie me detuvo. Mientras cerraba la puerta tras de mí, supe que ese sería el último día en que me iría llorando en silencio. A partir de ese momento, cada paso que diera tendría un propósito, y ellos, sin saberlo, ya habían empezado a perderlo todo. Durante años creí que el silencio era una forma de amor. Me convencí de que aguantar, bajar la cabeza y sonreír era el precio que debía pagar para no perder a mi hijo. Cada palabra que no dije, cada humillación que dejé pasar, la envolví en una excusa piadosa. No es tan grave, está estresada, ya se le pasará. Hoy sé que no era paciencia, era miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a convertirme en una carga, miedo a que me cerraran la puerta definitiva. Cuando enviudé, mi mundo se encogió. Mi casa, antes llena de conversaciones y rutinas compartidas, se volvió demasiado grande y demasiado silenciosa. Mi hijo fue quien insistió en que me mudara con ellos. Así no estarás sola, mamá, me dijo. Y yo quise creerle. Vendí mi pequeño apartamento, entregué mis ahorros para ayudarles a comprar esa casa y entré en ella pensando que era un hogar compartido. Nunca imaginé que, con el tiempo, me convertiría en una invitada incómoda. Al principio, mi nuera era cordial. Me preguntaba si había dormido bien, me ofrecía café, incluso me acompañaba al médico. Pero poco a poco su tono cambió. Empezó a corregirme delante de otros, a suspirar cuando hablaba, a hacer bromas sobre mi edad. «Es que ya no oye bien», decía riéndose, como si yo no estuviera allí. Yo fingía no escuchar, y a veces ni siquiera fingía. Mis oídos ya no eran los de antes, pero mi corazón sí escuchaba todo. Intenté hablar con mi hijo en varias ocasiones, siempre a solas, siempre con cuidado. Le decía que algunos comentarios me dolían, que me sentía desplazada. Él suspiraba, me acariciaba la mano y respondía lo mismo. «No te lo tomes así, mamá. Ella es directa, pero no mala». Yo asentía, agradecida por cualquier gesto de afecto, y volvía a callar. No quería ser el motivo de discusiones en su matrimonio. No quería que él tuviera que elegir. Con el tiempo, dejé de invitar a mis amigas. Mi nuera decía que hacían ruido, que ocupaban espacio, que yo hablaba demasiado alto. Dejé de cocinar mis platos favoritos porque a ella no le gustaban los olores. Dejé de poner música, de reír, de existir como era. Mi mundo se redujo a mi habitación y al sillón frente al televisor, donde mi novela era el único lugar donde todavía me sentía acompañada. Esa noche de las gafas no fue la primera vez que me faltó al respeto. Solo fue la primera en la que la violencia fue tan clara que no pude disfrazarla. Recordé otras escenas mientras doblaba mi ropa esa madrugada. La vez que escondió mi audífono sin querer, el día que tiró mis plantas porque estorbaban, la ocasión en que le dijo a una vecina que yo ya no estaba muy bien de la cabeza. Cada recuerdo era una pieza de un rompecabezas que yo había evitado armar. Lo que más me dolía no era ella, era mi hijo, su silencio constante, su forma de mirar al suelo cuando ella me hablaba mal, su incapacidad para decir una sola frase que me defendiera. Yo lo había criado para ser fuerte, para ser justo, para proteger a los suyos. ¿En qué momento se volvió tan pequeño frente a alguien que gritaba? Aquella madrugada entendí algo esencial. Si seguía callando, no solo me perdería a mí misma, sino que les enseñaría que podían seguir cruzando límites sin consecuencias. El amor que no se defiende se marchita, y el respeto que no se exige desaparece. Abrí la carpeta marrón de nuevo y repasé los documentos. La casa estaba a nombre de mi hijo, sí, pero una parte importante del dinero había salido de mí. Tenía pruebas, extractos, transferencias, contratos privados.
También tenía algo más, una carta manuscrita de mi esposo, guardada durante años, donde dejaba clara su voluntad de que yo nunca dependiera de nadie. Al leerla, sentí que su voz me empujaba a hacer lo que debía. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí vieja ni débil. Me sentí cansada, sí, pero lúcida. Y esa lucidez era peligrosa para quienes creían tenerme controlada. Me di cuenta de que mi nuera no me despreciaba solo por mi edad o mis limitaciones. Me despreciaba porque yo era un recordatorio constante de todo lo que ella no podía controlar del todo. El pasado de mi hijo, su conciencia, su origen. Al amanecer, cuando regresé a casa después de salir sin que nadie lo notara, mi hijo aún dormía. Lo observé unos segundos. Vi al niño que fue, no al hombre que ahora evitaba mirarme a los ojos. Sentí una mezcla de amor y decepción tan profunda que me dejó sin aliento. Pero no lloré, ya no. Esa mañana actué como siempre. Preparé el desayuno, sonreí, fingí normalidad. Mi nuera me miró con desdén, notando mis gafas rotas sobre la mesa. «A ver si ahora tienes cuidado», dijo. Yo asentí en silencio, no porque aceptara su crueldad, sino porque ya estaba varios pasos adelante. Mientras ellos salían de la casa, me senté en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos. Miré alrededor y entendí que ese lugar nunca había sido realmente mío. Y también entendí que no necesitaba que lo fuera para recuperar mi dignidad. A veces, la verdadera fuerza no está en quedarse y resistir, sino en saber cuándo empezar a moverse. Ese fue el día en que dejé de callar por amor. No levanté la voz, no hice escenas, simplemente comencé a preparar el terreno para algo que ninguno de los dos esperaba. Porque el silencio que había sido mi cárcel durante años estaba a punto de convertirse en mi arma más poderosa. El silencio de mi hijo empezó a dolerme mucho antes de aquella noche de las gafas. No fue un golpe repentino, sino una herida lenta, persistente, que se abría un poco más cada día. Aprendí a reconocerlo en gestos pequeños, en cómo evitaba mi mirada cuando su esposa me hablaba mal, en la forma en que fingía no escuchar los insultos, en la rapidez con la que cambiaba de tema cuando yo intentaba explicar cómo me sentía. Esa mañana, después del desayuno, lo vi prepararse para ir al trabajo. Se puso la chaqueta sin mirarme, revisó su teléfono y tomó las llaves. Yo estaba sentada a la mesa, con mis gafas rotas frente a mí. No dije nada. Esperé. Necesitaba saber si esta vez diría algo sin que yo lo pidiera. «Hijo», dije al fin con la voz controlada, «¿podemos hablar un momento?» Se detuvo, incómodo. «Ahora no, mamá. Voy con prisa. Solo un minuto». Suspiró, ese suspiro cansado que ya conocía demasiado bien, y se sentó frente a mí. Miró las gafas, luego apartó la vista. «Lo de anoche», empecé. «No estuvo bien». «Ya sabes cómo es ella», respondió rápido. Se le fue la mano. «No fue un accidente», dije. «Me insultó, me humilló. Y tú estabas ahí». Su silencio fue inmediato. Bajó la cabeza, jugueteó con las llaves. «No quería armar un problema», murmuró. Esa frase me atravesó como un cuchillo. No quería armar un problema, como si yo fuera el problema, como si mis lágrimas, mi dignidad, mi vejez fueran un estorbo que debía ocultarse para que la vida siguiera tranquila. ¿Y yo?, pregunté. ¿No soy un problema cuando me pisan, cuando me gritan, cuando me tratan como si no valiera nada? Levantó la vista un segundo, pero enseguida volvió a bajarla. «Mamá, no exageres». Ahí entendí todo. Su silencio no era miedo, era elección. Había elegido la comodidad, la paz aparente, la tranquilidad de no enfrentarse a su esposa, incluso si eso significaba sacrificarme a mí. Cuando se fue, me quedé sentada largo rato, mirando la puerta cerrada. Sentí un vacío extraño, como si algo se hubiera roto definitivamente dentro de mí. Ya no esperaba nada de él, y esa certeza, por dolorosa que fuera, también me dio claridad. Ese mismo día decidí revisar los papeles que había guardado durante años sin darles demasiada importancia. Abrí una caja vieja, escondida en el fondo del armario. Allí estaban documentos que mi esposo había ordenado con obsesiva prolijidad. Recibos, contratos, notas escritas a mano. Entre ellos encontré algo que me hizo sentarme de golpe en la cama. Era un acuerdo privado, firmado cuando mi hijo y su esposa compraron la casa. Yo había aportado una suma importante del dinero, casi todos mis ahorros. En el papel se especificaba que ese dinero no era un regalo, sino un préstamo,
y que, en caso de conflicto o abandono, debía ser devuelto o compensado. Mi hijo había firmado. Yo también. Su esposa no. Recordé ese día. Mi hijo me había dicho que era por formalidad, que nunca haría falta usarlo. Yo había confiado. Siempre confié. Pero ahora ese papel era una prueba de que no estaba tan indefensa como creían. Esa tarde escuché algo que terminó de abrirme los ojos. Estaba en mi habitación, con la puerta entreabierta, cuando oí sus voces en la cocina. No sabían que yo estaba despierta. «No soporto tenerla aquí», dijo mi nuera sin disimulo. «Cada vez está peor, sorda, lenta, inútil». «Baja la voz», respondió mi hijo. «Puede oírte». Ella rió. «¿Oírme? Por favor, si no oye ni la televisión». Sentí el impulso de salir y enfrentarlos, pero me quedé quieta. Algo me decía que escuchara. «Tenemos que hacer algo», continuó ella. «Esto no puede seguir así». «¿Qué quieres que haga?», preguntó él. «Buscar una solución, un lugar donde la cuiden, un hogar, ya sabes, así todos estaremos mejor». El corazón me latía con fuerza. «Es mi madre», dijo él dudando. «Y yo soy tu esposa», replicó ella. «No puedes tenernos a las dos». Hubo un silencio largo. Luego, la frase que jamás olvidaré. «Déjame pensarlo». No dijo que no. No la defendió. No me defendió. Me estaba pensando como si yo fuera un mueble viejo, una carga que podía trasladarse de un sitio a otro. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, con la espalda recta, repasando cada recuerdo, cada sacrificio, cada momento en que había puesto a mi hijo por delante de mí. Y comprendí algo doloroso. El amor que no exige respeto termina convirtiéndose en permiso para el abuso. Al amanecer, tomé una decisión definitiva. Ya no bastaba con planear una salida. Tenía que protegerme legalmente, emocionalmente, definitivamente. Pedí cita con un abogado recomendado por una vecina. No le conté nada a nadie. Sonreí, cociné, seguí siendo la anciana inofensiva que ellos creían conocer. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no esperaba que mi hijo me eligiera. Me estaba eligiendo yo. Cuando regresaron esa noche, mi nuera me lanzó una mirada burlona al ver mis gafas rotas. Mi hijo evitó mirarme. Yo los saludé con calma, como siempre. Me senté frente al televisor y fingí ver mi novela, aunque todo se veía borroso. Mientras ellos hablaban entre sí, entendí que el silencio de mi hijo había sido la traición más profunda de todas. No porque no me amara, sino porque había preferido no incomodarse. Y eso, para mí, era imperdonable. Apagué el televisor y me levanté sin decir una palabra. Caminé hacia mi habitación con paso firme. Cerré la puerta. Y supe que, a partir de ese momento, cada movimiento que hiciera estaría guiado por una sola idea. Nadie volvería a pisotearme sin pagar un precio. La cita con el abogado fue a las 10 de la mañana. Llegué temprano, con el abrigo bien abrochado y la carpeta marrón apretada contra el pecho. Me senté en la sala de espera, observando a la gente entrar y salir, pensando en lo extraño que era estar allí por algo que, durante años, me negué a reconocer. Yo también necesitaba protección, no contra extraños, sino contra mi propia familia. Cuando me llamaron, entré con paso firme. El abogado era un hombre de voz tranquila, de esos que escuchan más de lo que hablan. Le conté todo sin dramatizar: la convivencia, los insultos, el silencio de mi hijo, las gafas rotas, la conversación que había escuchado sobre buscarme un lugar. Mientras hablaba, me sorprendí a mí misma por lo serena que estaba. No lloré, no temblé. Era como si al poner las palabras en orden, el miedo se hubiera quedado fuera del despacho. Saqué los documentos y los fui colocando sobre la mesa. Él los revisó con atención. Hizo preguntas precisas, asintió varias veces. Cuando terminó, me miró a los ojos y dijo algo que aún resuena en mi cabeza. «Usted no está desamparada, solo estaba desinformada». Me explicó mis opciones con claridad. El acuerdo privado que había firmado con mi hijo tenía validez. Mis aportes podían reclamarse. También podía proteger mis cuentas, limitar accesos y dejar constancia de cualquier intento de manipulación. Me habló de poderes, de notificaciones formales, de cómo documentar cada humillación sin provocar enfrentamientos innecesarios. Salí de allí con un plan. No uno impulsivo, uno legal, irrefutable. Ese mismo día fui al banco, cambié claves, cancelé tarjetas adicionales, pedí estados de cuenta detallados, solicité alertas por cualquier movimiento.
La mujer que me atendió fue amable y paciente. Me habló despacio, como si yo no pudiera seguirle el ritmo. Sonreí y asentí. Dejé que creyera lo que quisiera. La subestimación, aprendí, también podía ser una ventaja. Luego pasé por la óptica. Encargué unas gafas nuevas, mejores que las anteriores, más resistentes. Pagué sin dudar. Al salir, me senté un momento en un banco del parque. El sol me dio en la cara y sentí una paz extraña. No era felicidad todavía, pero sí la certeza de estar avanzando. En casa seguí actuando como siempre. Preparé la comida. Limpié la cocina. Respondí con monosílabos cuando mi nuera me hablaba con desdén. Mi hijo apenas me dirigía la palabra. Yo observaba, escuchaba, tomaba nota mental de todo. Cada comentario, cada gesto, cada omisión. Empecé a escribirlo todo en un cuaderno pequeño que escondía bajo el colchón. Fechas, horas, palabras exactas, no para vengarme, sino para no olvidar. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, escuché otra conversación desde el pasillo. Hablaban en voz baja, creyendo que yo no podía oírlos. Mi nuera decía que yo ya no estaba bien, que se me olvidaban las cosas, que era peligroso dejarme sola. Mi hijo no la contradijo. Ese silencio confirmó lo que el abogado había insinuado. Estaban construyendo un relato, uno en el que yo era la frágil, la inestable, la que necesitaba ser cuidada. Esa noche escribí una carta, no para ellos, sino para mí. En ella dejé constancia de mis decisiones, de mis límites, de lo que estaba dispuesta a permitir y de lo que no. La guardé junto a los documentos. Sentí que estaba cerrando una etapa, despidiéndome de la mujer que había aguantado demasiado. Los días siguientes fueron una prueba de autocontrol. Mi nuera se volvió más provocadora. Hacía comentarios sobre hogares para ancianos delante de mí. Se quejaba de mis olvidos cuando yo pedía que repitiera algo. Una vez, incluso, movió mis cosas del lugar y luego me acusó de desordenada. Yo no reaccioné, sonreí, asentí. Por dentro, cada escena se convertía en una pieza más de mi defensa. Mi hijo me evitaba. A veces lo veía mirarme con culpa, como si quisiera decir algo, pero nunca lo hacía. Yo ya no lo esperaba. Había dejado de pedirle lo que no podía darme. Un viernes por la tarde, recibí la llamada del abogado. Me confirmó que había enviado una notificación formal a mi hijo, informándole del acuerdo y de mis derechos. No era una amenaza, sino un aviso, una línea en la arena. Colgué el teléfono con las manos firmes. Sabía que esa carta cambiaría el ambiente de la casa. Y así fue. Cuando mi hijo llegó esa noche, traía el rostro tenso. Mi nuera le hablaba rápido, nerviosa. Yo me senté en el sillón, con la novela encendida, fingiendo no notar nada. Él me miró, quiso hablar, pero ella lo interrumpió. Yo seguí mirando la pantalla, aunque sin mis gafas nuevas, aún todo era borroso. No importaba, lo esencial ya lo veía claro. Esa noche me acosté temprano. Desde la cama escuché la discusión en la cocina. Palabras cortadas, susurros alterados, mi nombre repetido como un problema. No salí, no intervení. Dormí mejor que en semanas. Había dejado de luchar contra la corriente. Ahora nadaba con ella. Al amanecer, me levanté y me vestí con calma. Guardé el cuaderno, la carpeta, la carta. Todo estaba listo. No sabía exactamente cuándo explotaría la situación, pero sabía que lo haría. Y cuando ocurriera, yo no estaría improvisando. Tendría respuestas, tendría pruebas, tendría, por primera vez, la ventaja. Miré mi reflejo en el espejo. A mis 69 años, con arrugas y canas, me vi distinta. No más débil, no más perdida, decidida. Había tomado la decisión a solas, sin aplausos ni testigos. Y entendí que las decisiones más importantes de la vida casi siempre se toman así, en silencio, con miedo, pero con una convicción que ya no pide permiso. El día que recibieron la notificación del abogado, la casa cambió de temperatura. No hablo del clima, sino del aire invisible que se respira cuando algo importante está a punto de romperse. Mi nuera caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, murmurando frases cortadas. Mi hijo se sentó en la mesa de la cocina y no se movió durante largos minutos, con la mirada perdida en la nada. Yo observaba desde el sillón, en silencio, con mis gafas nuevas puestas, viendo cada gesto con una claridad que ellos aún no sospechaban. «Esto es una exageración», dijo ella finalmente.
Tu madre se está pasando. ¿Cómo se le ocurre mandar abogados? ¿Qué pretende? ¿Asustarnos? Mi hijo no respondió de inmediato. Se pasó la mano por la cara, cansado. No lo sé, murmuró. Pero el papel es claro. Firmé ese acuerdo. Fue hace años, replicó ella. Ya no tiene validez. Además, mírala. Bajó la voz. No está bien. Se confunde, escucha mal, ve mal. Nadie va a creerle. Sentí un nudo en el estómago, pero no me moví. No reaccioné. Ellos creían que yo estaba distraída con la novela, como siempre. Creían que mi mundo se limitaba a la pantalla y al sonido alto del televisor. No sabían que cada palabra se me clavaba como una aguja. Tenemos que adelantarnos, continuó mi nuera. Si esperamos, esto se nos va de las manos. ¿Adelantarnos cómo?, preguntó él. Ella se inclinó hacia él y habló en voz baja, confiada. Hablando con un médico, con alguien que certifique que ya no está en condiciones de tomar decisiones sola. Si logramos eso, todo lo demás se cae. El abogado, el acuerdo, todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Por un momento pensé que me traicionaría el pulso, que se darían cuenta de que estaba escuchando. Pero respiré hondo y me quedé quieta. Había imaginado este escenario. Había preparado mi mente para escucharlo sin derrumbarme. «Estás diciendo», empezó mi hijo. «Estoy diciendo que es lo mejor para todos», lo interrumpió ella. «Para ella también. Un lugar donde la cuiden, donde no tenga que preocuparse por nada, y nosotros podremos vivir tranquilos». «Es mi madre», repitió él sin convicción. «Y yo soy tu esposa», respondió ella con firmeza. «No puedes seguir postergando esto». Hubo un silencio largo. Yo contuve la respiración. Esperaba escuchar un no, una defensa tardía, una muestra mínima de valentía. Pero lo que vino fue peor. «Déjame pensarlo», dijo mi hijo otra vez. Ahí entendí que en su mente la decisión ya estaba tomada. Solo necesitaba tiempo para convencerse de que no era un monstruo por hacerlo. Sentí una tristeza profunda, pero también algo nuevo, una calma fría. Ya no había dudas, ya no había esperanza, solo hechos. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora continuemos. Esa noche me acosté temprano, pero no dormí. Escuché cómo hablaban en la habitación de al lado, cómo bajaban la voz cuando pasaba por el pasillo, cómo se movían con una falsa normalidad. Yo ya no formaba parte de sus planes como persona, sino como obstáculo. Y los obstáculos, en su lógica, se eliminan. A la mañana siguiente, mi nuera fue especialmente amable. Me preparó el desayuno, me preguntó cómo había dormido, incluso me ofreció llevarme al médico para revisar la vista y el oído. Su tono era dulce, casi cariñoso. Si no la conociera, habría creído en su preocupación. Pero yo veía más allá, veía la prisa, veía el cálculo. «Gracias», le respondí. «Lo pensaré». Mi hijo me miró con una mezcla de culpa y alivio. Quizá pensó que todo se resolvería solo, que yo aceptaría dócilmente lo que estaban planeando. No sabía que, mientras ellos creían ganar terreno, yo ya había dado pasos que no podían deshacer. Esa misma tarde, recibí un mensaje del abogado. Me avisó que había sido contactado por un colega que trabajaba con servicios sociales. Alguien había preguntado por mi situación, por mi capacidad para manejar mis asuntos. No mencionó nombres, pero no hacía falta. Sonreí con amargura. El plan había comenzado. Llamé al abogado de inmediato. Le conté lo que había escuchado, palabra por palabra. Él me pidió calma y me dijo algo que me devolvió el control. «No haga nada distinto. Siga como hasta ahora. Déjelos avanzar». Colgué el teléfono y me sentí extrañamente fuerte. Cuando alguien cree que te tiene acorralada, suele cometer errores, y ellos los cometieron. 2 días después, mi nuera habló por teléfono en la cocina sin cerrar bien la puerta. Creyó que yo estaba en el baño. La escuché mencionar fechas, nombres, incluso decir que la anciana se niega, pero no importa. Saqué el pequeño grabador que llevaba días escondido en el bolsillo del delantal y lo encendí. No temblé, no dudé. Cada palabra quedó registrada. Esa noche, cuando mi hijo me preguntó si aceptaría ir al médico, por tranquilidad, lo miré a los ojos y asentí. «Claro», dije con una sonrisa. «Si eso los deja más tranquilos». Vi el alivio cruzar su rostro. Creyeron que habían ganado.
Creyeron que yo me rendía. No entendieron que mi aceptación no era sumisión, sino estrategia. Al día siguiente, mientras ellos salían a trabajar, me senté en la mesa de la cocina y revisé todo una vez más. Documentos, grabaciones, notas, estaba lista. No sabía exactamente cómo ni cuándo se daría el golpe final, pero sí sabía algo. Ya no estaba sola, ni indefensa, ni desinformada. Cuando regresaron esa noche, mi nuera me habló con un tono condescendiente, casi triunfal. Mi hijo evitó mirarme. Yo me fui a mi habitación temprano, como siempre, pero esta vez, en lugar de llorar, cerré los ojos con una certeza firme. Cuando alguien cree que te ha vencido, es el mejor momento para demostrarle que se equivocó. Y mientras apagaba la luz, supe que el arrepentimiento que les esperaba no sería inmediato, ni ruidoso. Sería lento, legal, irreversible, exactamente como yo lo había planeado. El día comenzó como cualquier otro. Preparé café, regué las plantas del patio y me senté unos minutos a ver el noticiero. Mi nuera salió apresurada, sin despedirse. Mi hijo tomó las llaves y murmuró un «Nos vemos», que no llegó a mirarme a los ojos. Cerraron la puerta y el silencio volvió a la casa. Un silencio distinto, cargado de electricidad, como el aire antes de una tormenta. Esperé exactamente 10 minutos. Luego abrí mi bolso y saqué el teléfono. Marqué el número del abogado con manos firmes. Le dije una sola frase: «Es hoy». Él respondió con un entendido que me tranquilizó más que cualquier promesa. Colgué y respiré hondo. No había marcha atrás. Mi primer paso fue el banco. Llegué con tiempo, pedí hablar con la gerente y le entregué una carpeta organizada al detalle. Dentro estaban los extractos, las autorizaciones canceladas, las alertas activadas y sobre todo una solicitud formal para congelar cualquier movimiento que no llevara mi firma presencial. La gerente leyó, asintió y me explicó el procedimiento. Me pidió paciencia. Yo asentí. La paciencia había sido mi entrenamiento durante años. Salí del banco y caminé 2 cuadras hasta una notaría. Allí firmé una revocación de poderes y dejé constancia de que cualquier intento de representarme sin mi presencia debía ser denunciado. El notario me miró con respeto, quizás sorprendido de ver a una mujer de mi edad tan segura. No me importó. Firmé despacio, letra clara, sin temblores. El siguiente paso fue más delicado. Entré a la clínica donde mi nuera había intentado conseguir una evaluación. Solicité hablar con la trabajadora social. No llevé acusaciones, llevé documentos. Le mostré la notificación del abogado, el acuerdo privado, mis estados de cuenta y finalmente reproduje un fragmento de la grabación. No todo, solo lo suficiente. Su expresión cambió. Tomó notas, me explicó mis derechos y me aseguró que cualquier evaluación debía ser voluntaria y con garantías. Salí de allí con un papel sellado que decía «Constancia de capacidad». Un papel pequeño, un escudo enorme. Regresé a casa al mediodía. Me senté en la mesa de la cocina y comí despacio. No me apresuré. No miré el reloj. Sabía que la tarde traería noticias. Y las trajo. El primer mensaje llegó a las 2. Mi hijo. «Mamá, ¿moviste algo en el banco?» Leí y no respondí. El segundo llegó 10 minutos después. «No puedo acceder a la cuenta». Tampoco respondí. El tercero, a las 3, fue una llamada. La dejé sonar. A las 3:30, el teléfono vibró con un mensaje de mi nuera. «¿Qué hiciste?» Sonreí. El golpe invisible había dado en el centro. A las 4 sonó el timbre. Abrí la puerta con calma. Mi hijo estaba pálido. Mi nuera, detrás, tenía los ojos encendidos de rabia. «¿Qué está pasando?», preguntó él. «Entren», dije. «Hablemos». Se sentaron frente a mí. Yo coloqué 3 sobres sobre la mesa. Uno del banco, uno de la notaría, uno de la clínica. «Esto», empecé, «es lo que está pasando». Mi nuera intentó hablar, pero levanté la mano. «Primero escuchan». Les expliqué, sin elevar la voz, cada paso, las claves cambiadas, los accesos revocados, la constancia de capacidad, el acuerdo privado activado, la notificación formal. No hubo gritos, no hubo insultos, solo hechos. «No puedes hacer esto», dijo ella al fin. «Es injusto». «Injusto», respondí. Fue romper mis gafas y humillarme. Injusto fue planear mi salida como si fuera un mueble. «Esto es legal». Mi hijo me miró, descompuesto. «Mamá, yo no sabía que llegarías tan lejos». «Yo sí sabía»,
dije, porque llevaba demasiado tiempo demasiado cerca del abismo. Mi nuera se levantó de golpe. Esto es una traición. No, corregí. Esto es protección. Sacó su teléfono, nerviosa. Llamaré a mi abogado. Hazlo, dije. El mío ya está informado. Hubo un silencio pesado. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, respondí, vamos a ordenar las cosas. Abrí el primer sobre y le entregué a mi hijo una copia del acuerdo. Señalé la cláusula subrayada. Este dinero no fue un regalo, fue un préstamo, y tiene plazos. Mi nuera me miró con incredulidad. No tenemos cómo pagar eso. Ese no es mi problema, dije. Yo tampoco tenía cómo pagar el desprecio. Abrí el segundo sobre. Aquí consta que nadie puede representarme ni decidir por mí. Cualquier intento será denunciado. Abrí el tercero. Y aquí dice que estoy en pleno uso de mis capacidades. Por si quedaba alguna duda. Mi nuera apretó los labios. Mi hijo respiraba rápido. Mamá, dijo, podemos arreglarlo. Podemos pedir perdón. El perdón, respondí, no devuelve el tiempo ni repara el daño, pero puede cambiar el futuro si va acompañado de hechos. ¿Qué hechos?, preguntó ella, con voz dura. Respeto, dije. Distancia y responsabilidades claras. Me levanté. No me iré hoy. Esta también es mi casa hasta que resolvamos lo legal. Pero desde este momento, mis cosas no se tocan. Mi espacio se respeta, y cualquier falta tendrá consecuencias. Mi nuera quiso replicar, pero mi hijo la detuvo. Basta, dijo. Basta. Lo miré. Por primera vez no evitó mis ojos. Vamos a calmarnos, añadió. Y a pensar. Asentí. Eso debieron hacer desde el principio. Esa noche cenamos en silencio. Nadie levantó la voz. Nadie me habló mal. El golpe invisible había cambiado la dinámica. No por miedo, sino por límites. Me acosté temprano. Antes de dormir, revisé el cuaderno. Escribí una sola línea. Hoy recuperé el control. Apagué la luz con una paz nueva. Sabía que no había terminado, que la caída no sería inmediata. Pero también sabía algo esencial. Cuando quitas los recursos, las máscaras caen. Y cuando caen, la verdad se vuelve inevitable. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Desde el día del golpe invisible, la casa dejó de ser un campo de batalla ruidoso y se convirtió en un territorio de silencios vigilantes. Mi nuera ya no gritaba, no insultaba, no hacía escenas, pero cada gesto suyo estaba cargado de rencor, como si esperara el momento exacto para atacar. Mi hijo caminaba con los hombros caídos, atrapado entre la culpa y el miedo, como un niño que sabe que ha hecho algo mal y no encuentra cómo arreglarlo. Yo, en cambio, me sentía extrañamente liviana, no feliz, no triunfante, liviana, como quien se quita un peso de encima después de años de cargarlo sin darse cuenta. La confrontación final llegó un martes por la tarde, cuando regresé del mercado y encontré a mi nuera hablando por teléfono en la sala. No bajó la voz al verme entrar. Al contrario, parecía querer que escuchara. Sí, doctora, decía. Yo hago todo lo posible, pero ya sabe cómo es. Se confunde, se altera. Cree que todos están en su contra. Es triste, pero también peligroso. Me detuve en seco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era una conversación casual. Era un intento claro y desesperado de construir una versión en la que yo era la anciana inestable. Colgué las bolsas con calma y me acerqué un poco más. Sí, claro, continuó ella. Entiendo que estos procesos llevan tiempo, pero no podemos esperar a que pase algo grave. Entonces, carraspeé suavemente. Disculpa, dije. ¿Hablabas de mí? Mi nuera se sobresaltó. Tapó el teléfono con la mano. No es asunto tuyo, respondió nerviosa. Claro que lo es, repliqué. Estás hablando de mi salud mental. Colgó de golpe y se levantó. ¿Te estabas escondiendo para escuchar? No, respondí. Estaba entrando a mi casa. La diferencia es importante. Mi hijo apareció desde el pasillo, alertado por el tono de nuestras voces. ¿Qué pasa?, preguntó. Pasa, dije mirándolo, que tu esposa acaba de intentar otra vez presentarme como una persona incapaz, y esta vez delante de mí. Mi nuera cruzó los brazos. No mientas, solo estaba pidiendo orientación. Orientación para deshacerte de mí, respondí. No es la primera vez, ni será la última si nadie pone un límite. Mi hijo miró a su esposa, luego a mí. Respiró hondo. Basta, dijo. Ya basta. Ella lo miró incrédula. ¿A mí me dices basta? Sí,
respondió él, con una firmeza que no le conocía. A ti. El silencio que siguió fue tan denso que casi dolía. Llevas meses humillando a mi madre, continuó. La insultaste, la trataste como si no valiera nada, y cuando ella se defendió, intentaste hacerla pasar por loca. Eso se acabó. Mi nuera abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Te das cuenta de lo que dices?, susurró al fin. Estoy tratando de protegerte. No, replicó él. Estás tratando de controlarlo todo, incluso a mí. Yo los observaba sin intervenir. No necesitaba hacerlo. La caída ya había empezado, y no la estaba provocando yo, sino sus propias palabras. Si sigues así, dijo mi hijo, me vas a perder. Ella se rió, una risa amarga. ¿Y qué? ¿Te quedarás con ella? ¿Con una vieja sorda que ya no sirve para nada? Antes de que él pudiera reaccionar, hablé yo. Nunca fui débil, dije con voz tranquila. Solo fui paciente, y confundiste mi paciencia con permiso. Mi nuera me miró con odio. Tú nos dividiste. No, respondí. Yo solo dejé de permitir que me pisotearan. La división ya estaba ahí. Tú la creaste. Ella dio un paso hacia mí, amenazante. Te vas a arrepentir. No, dije. Tú ya lo estás haciendo. Mi hijo se interpuso entre nosotras. No le hables así, ordenó. Ni una vez más. Fue entonces cuando ella perdió el control. Gritó, lloró, lanzó acusaciones, sacó a relucir viejos resentimientos. Dijo que todo lo había hecho por la familia, que nadie la entendía, que yo era una carga. Cada palabra la hundía más, cada frase mostraba su verdadero rostro. Cuando terminó, exhausta, la miré a los ojos. Tienes dos opciones, le dije. La primera es seguir por este camino y enfrentar las consecuencias legales y familiares de tus actos. La segunda es aceptar que aquí hay límites que no vas a cruzar nunca más. ¿Y tú quién eres para ponerlos?, escupió. Soy la dueña de mi vida, respondí. Y eso es suficiente. Mi hijo tomó aire. Quiero que te vayas unos días, le dijo a ella. Necesito pensar. ¿Me estás echando?, preguntó, incrédula. Te estoy pidiendo espacio, corrigió. Si no lo respetas, entonces sí, tendrás que irte. Ella lo miró, buscando la antigua debilidad. No la encontró. Por primera vez, él no bajó la mirada. Esto no se queda así, dijo, tomando su bolso. Nada vuelve a ser como antes, respondí. Y es mejor así. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. Mi hijo se quedó de pie, temblando. Yo me acerqué despacio. No era así como imaginé mi vida, dijo, con la voz rota. Ni yo, respondí. Pero aquí estamos. Se sentó y se cubrió el rostro con las manos. No lo consolé, no de inmediato. Había lecciones que no necesitaban caricias, sino tiempo. Esa noche, la casa estuvo en silencio. Un silencio distinto al de antes. No era opresivo, era honesto. Me acosté sabiendo que la caída de los soberbios no siempre es ruidosa. A veces ocurre así, en una sala cualquiera, con palabras que ya no pueden desmentirse. Y mientras cerraba los ojos, supe que el final estaba cerca. No el final del conflicto, sino el final de una etapa. La mía, por fin, estaba comenzando. La casa quedó en silencio después de que la puerta se cerró tras ella. No fue un silencio violento ni cargado de tensión, como los que había soportado durante meses. Fue un silencio distinto, limpio, honesto. Uno de esos silencios que no asustan, sino que confirman que algo terminó de romperse y que ya no hay vuelta atrás. Mi hijo se quedó de pie en medio de la sala, con los hombros hundidos, como si de pronto le hubieran quitado un peso enorme y no supiera cómo sostenerse sin él. Yo no dije nada. Me senté en el sillón, el mismo sillón donde me habían humillado, y respiré profundo. Por primera vez, ese lugar no me resultaba hostil. Era simplemente una habitación, nada más. Mamá, dijo él al fin. Perdóname. No respondí de inmediato. No porque no lo hubiera escuchado, sino porque esa palabra, perdóname, ya no tenía el mismo peso que antes. Durante años la había esperado. Ahora llegaba tarde. No inútil, pero tarde. Siéntate, le dije con calma. Obedeció. Lo observé con detenimiento. Tenía el rostro cansado, los ojos rojos, la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que ha vivido mucho tiempo equivocado. No sentí triunfo, sentí pena. Y algo más profundo, claridad. No voy a gritarte, empecé. Tampoco voy a reprocharte todo lo que hiciste o dejaste de hacer. Ya sabes lo que pasó, ya lo viviste.
Lo que quiero ahora es que entiendas algo. Asintió, en silencio. Nunca fui débil, continué. Nunca fui tonta. Nunca fui una carga. Fui paciente. Fui generosa. Fui una madre que se puso en último lugar demasiadas veces. Y tú, hice una pausa, confundiste eso con que yo podía soportarlo todo. Bajó la cabeza. No supe poner límites, dijo. Ni a ella, ni a mí. Y eso tuvo consecuencias, respondí. Para ti, para mí, para esta casa. Se quedó callado. Yo me levanté y caminé despacio hasta la mesa, donde aún estaban algunos de los sobres y papeles. No los abrí. No hacía falta. El verdadero documento ya estaba firmado dentro de mí. Escúchame bien, le dije. No voy a irme hoy. Tampoco mañana. Esta casa es también mía hasta que lo resolvamos legalmente. Y no pienso salir huyendo como si hubiera hecho algo malo. Pero las cosas no volverán a ser como antes. Lo sé, susurró. A partir de ahora, continué, mi habitación es mi espacio. Nadie entra sin permiso. Mis cosas no se tocan. Mis decisiones se respetan. Y si en algún momento vuelves a permitir que alguien me humille, sea quien sea, yo no me quedaré callada. Ni aquí ni en ningún lugar. Levantó la vista. Te lo prometo. No me prometas nada, respondí. Demuéstratelo a ti. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero ya no era incómodo. Era necesario. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin miedo. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana con una suavidad que no recordaba. Me levanté temprano, me vestí despacio y preparé café solo para mí. Me senté a la mesa y bebí cada sorbo como un pequeño acto de victoria personal. Mi hijo salió de su habitación más tarde. Me saludó con un buen día, tímido, respetuoso. No dijo nada más. Yo tampoco. Ya no necesitábamos llenar el aire de palabras inútiles. Los días siguientes fueron de ajustes silenciosos. Mi nuera no volvió. Mi hijo empezó a encargarse de cosas que antes delegaba. Lavó platos, ordenó. Incluso, un día, me preguntó si necesitaba algo del mercado. No respondí con ironía ni con rencor. Simplemente dije lo que necesitaba, sin agradecimientos exagerados, sin culpa. Una semana después, recibí una llamada del abogado. Me confirmó que, tras los movimientos recientes y la notificación enviada, mi posición legal era sólida. Podíamos seguir adelante con tranquilidad. Colgué el teléfono y sentí un alivio profundo. No porque hubiera ganado algo material, sino porque había dejado de perderme a mí misma. Esa tarde decidí hacer algo simbólico. Saqué del armario la ropa que ya no usaba, objetos que había guardado por costumbre, recuerdos que dolían más de lo que reconfortaban. Llené 2 cajas grandes. Una la doné, la otra la dejé preparada. No sabía aún para qué, pero sabía que ese desprendimiento era necesario. Mientras ordenaba, encontré las gafas rotas. Las había guardado sin saber por qué. Las tomé entre mis manos y las observé un momento. El cristal quebrado reflejaba la luz en 1000 fragmentos. Pensé en aquella noche frente al televisor, en el insulto, en el silencio, en la mujer que fui entonces. Las dejé sobre la mesa, no como un recuerdo doloroso, sino como una prueba de algo importante. Sobreviví. Días después, mi hijo se sentó frente a mí con un sobre en la mano. Hablé con ella, me dijo. Quiere venir a buscar algunas cosas. Lo miré sin sobresaltarme. Puede venir cuando yo no esté, respondí. Y solo por lo suyo, asintió. Entiendo. Y otra cosa, añadí. No vuelvas a traerla a esta casa sin preguntarme. No es solo tu casa. Nunca lo fue. Lo sé, dijo. Lo sé ahora. Cuando ella vino, yo salí a caminar. No quise verla. No la necesitaba para cerrar nada. El cierre ya había ocurrido dentro de mí. Caminé varias cuadras, respiré aire fresco y sentí una ligereza que no sentía desde hacía años. Me di cuenta de que, sin darme cuenta, había vivido encogida, pidiendo permiso para existir. Eso se había terminado. Al regresar, la casa estaba en silencio otra vez. Mi hijo me dijo que ya se había ido. No pregunté nada más. Esa noche me senté en el sillón, puse la novela y subí el volumen sin pedir disculpas. Me acomodé con mis gafas nuevas, viendo cada detalle con claridad. No porque la novela fuera importante, sino porque yo lo era. Pensé en todas las mujeres de mi edad que viven situaciones similares, en las que callan por miedo, en las que soportan por amor, en las que creen que ya es tarde para cambiar algo. Yo misma lo había creído durante mucho tiempo, pero no era tarde. Nunca lo fue.
Con el paso de las semanas, empecé a planear mi siguiente movimiento. No huir, sino elegir. Quizá un lugar propio, quizá un pequeño apartamento, quizá quedarme. Aún no lo sabía. Y por primera vez, no tener la respuesta inmediata no me angustiaba, porque la decisión sería mía. Mi hijo comenzó a cambiar, no de un día para otro, pero cambió. A veces se sentaba conmigo a tomar café, otras me preguntaba por cosas del pasado. No buscaba perdón, buscaba entender. Yo respondía solo lo que quería responder. El resto lo guardaba para mí. Una tarde, mientras regaba las plantas, me miré en el reflejo de la ventana. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas, con canas, pero también vi a alguien erguida, presente, dueña de su espacio. Nunca fui débil, fui resistente, y ahora consciente. Entendí que la venganza no siempre es gritar, expulsar o humillar de vuelta. A veces, la venganza más poderosa es recuperar la dignidad, es poner límites, es vivir bien, es no permitir nunca más que te hagan sentir menos. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno donde había anotado todo durante meses. Leí la primera página, escrita con miedo, con manos temblorosas. Luego leí la última. Cerré el cuaderno y lo guardé en el fondo del armario. Ya no lo necesitaba. Apagué la luz con una sonrisa serena. No sabía exactamente qué me esperaba en el futuro, pero sí sabía algo con absoluta certeza. Nadie volvería a pisotearme en silencio. Nadie volvería a arrancarme la voz. Nadie volvería a confundirme con alguien débil. Porque a mis 69 años finalmente había aprendido algo esencial. La fuerza no se pierde con la edad, solo se despierta. Hoy me despierto más temprano que antes, no por obligación, sino porque el silencio de la mañana ya no me pesa. Me preparo un café, me siento junto a la ventana y observo cómo la luz entra despacio en la casa. A mis 69 años entiendo algo que tardé demasiado en aprender. La paz no llega cuando otros cambian, sino cuando una decide cambiar su lugar en la historia. Durante mucho tiempo creí que amar era aguantar, que ser madre era callar, que envejecer significaba desaparecer poco a poco para no molestar. Me equivoqué. Amar también es poner límites. Ser madre no es permitir humillaciones. Y envejecer no es apagarse, sino reconocerse con más claridad. No guardo rencor. El rencor envejece el alma más rápido que los años, pero tampoco olvido, porque olvidar sería volver a permitir lo que nunca debí aceptar. Hoy camino más lenta, sí, oigo menos, veo con ayuda de mis gafas, pero mi voz es más fuerte que nunca, y eso nadie puede arrebatármelo. Mi hijo está aprendiendo, yo también. No sé qué nos depara el futuro, pero ya no me asusta no saber. Por primera vez, las decisiones no se toman a mis espaldas, se toman conmigo, o no se toman. Y eso, para una mujer que pasó la vida sintiéndose pequeña dentro de su propia casa, es una victoria inmensa. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad, aunque otros te hayan hecho creer lo contrario durante años. Y ahora quiero escucharte a ti. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias reales, intensas y necesarias como esta. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia, qué te pareció, y sobre todo, qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leer los comentarios, conocer sus experiencias y saber que no estoy sola. Gracias por quedarte hasta el final. Soy una mujer de 69 años, y esta fue mi historia.